donde en México no pasa nada. Y si pasa, pues no pasa nada, lo que dice el corresponsal de allá de Oaxaca. Entonces, ¿qué te quiero decir? Entonces, hay temor de los profesores, es una situación, por eso se ha peleado tanto. Te voy a dar un ejemplo paralelo a esto, en el sentido que cuando hay un problema, en el caso de que no se puede aplicar la pena de muerte en México, porque en ese sentido, muchos inocentes perderían la vida. Es algo parecido y por eso el temor de los profesores. Muy bien. Oiga, durante poco más de 9 horas, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación asfixiaron la Ciudad de México con marchas y bloqueos en una jornada donde se registraron enfrentamientos con la policía capitalina reforzada con policías federales. Hay 32 heridos entre maestros y policías. El balance final, según la policía capitalina, fue de 17 elementos de seguridad heridos, mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reportó 15 manifestantes lesionados. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del DF fue agredido y perseguido por los maestros a lo largo de una cuadra, acusado de espía. En un primer intento de acercamiento con las autoridades federales, la comisión negociadora fue recibida por personal de la Unidad de Atención Ciudadana en los pasillos de la Residencia Oficial de Los Pinos, lo que ocasionó el enojo de la dirigencia, que ordenó que las bases bloquearan periférico y circuito interior. El diálogo estaba roto, exigían un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio. La dirigencia endureció su postura y ratificó que el plantón permanecerá incluso con la presencia de contingentes de Michoacán que se había retirado ya en la víspera. El campamento se reforzará y amagaron que las fiestas patrias serán de festejo popular, por lo que la celebración del grito de independencia en el Zócalo capitalino está en duda, dijeron ayer. Con el llamado de la dirigencia a tomar vialidades, el contingente se dividió. Los enfurecidos manifestantes se dirigieron a donde les habían ordenado. Hombres y mujeres avanzaron sobre Reforma hacia ambos puntos, lugar donde también hubo un enfrentamiento y el saldo es lamentable, 32 heridos entre policías y manifestantes. Bueno, eso es lo que ocurrió en la capital de la República. Ayer me tocó estar en el punto a Chiapa de Corzo. Créame usted que desde que sale uno de esos pasos o esos distribuidores viales que comunican al Libramiento Sur y se enfila uno a salir de la ciudad hacia ese lado oriente, desde allí comenzó el bloqueo. Sí, logramos llegar a una estación de combustible, de gas, dejamos el vehículo ahí, caminamos 3 kilómetros para llegar a la gasolinera Cancino, que está casi pegado a unos 300 metros del desvío que va al aeropuerto. Bueno, pues allí las personas que venían de la zona Altos, Fernel, de San Cristóbal y Comitán, pues las unidades combis y otro tipo de vehículos dejaban a las personas, a los pasajeros del otro lado, y tenían que caminar 3 a 4 kilómetros para encontrar, hasta 5, para encontrar de este lado transportar. Sí, encontrar transporte. A los taxistas se les prendió el foco y había una interminable fila de taxis de Tuxtla que hacían el transporte para recibir a las personas que venían caminando, y los que iban al aeropuerto, casi me temo a pensar que algunos perdieron el vuelo, iban con su maleta cargando. Una ancianita de 95 años se le ocurrió ir a visitar a sus hijos a Chiapa de Corzo, iba escoltada por 2 de sus hijas y dijo que hoy tenía que decidió ir, caminó, pero estuvo de acuerdo con el plantón. Yo no sé si la señora estaba consciente, pero después de caminar 2 kilómetros bajo el intenso sol a las 12:30 del día, pues ofreció su apoyo a los maestros. Y mucha gente así, créanmelo, mucha gente así estaba en esa misma postura. Pero quienes tenían cargamentos, por ejemplo, un señor de San Cristóbal que llevaba 15,000 pesos invertidos en productos cárnicos, pues dice él que en un par de horas no llevaba mucha reserva de hielo, se le podía descomponer. Eso estábamos hablando 12 del día. El bloqueo se quitó ese tapón a las 4 de la tarde. Pues ojalá que no se haya echado a perder las cosas.
¿no? Eso es lo lamentable. Lo lamentable es que perjudica a terceros, es una situación bastante complicada que a veces no tiene mucho que ver. Sin embargo, yo creo que hay posiciones encontradas y déjame decirte, Adiel, de que estamos ante una crisis económica muy fuerte en el país, una economía que nos ha afectado bastante, que la gente no refleja el problema en sus bolsillos, incremento económico, y es una situación, por eso muchos grupos es una situación muy delicada la que está pasando en el país, Adiel. Yo espero que ambas partes, es decir, las ambas partes en conflicto, antepongan una situación de paz, de diálogo, de concertación, te decía hace rato, donde no puede haber un vencido y un vencedor, porque el país también está como un polvorín. La situación económica la gente no la perdona y es una situación complica, y esto en el momento que se empiecen a unificar otros grupos, el STLN de una u otra forma está ahí, se cree que ya hay comunicación de una u otra forma, pero no te olvides que hay grupos armados en Oaxaca, hay grupos armados en Guerrero, es decir, no las policías comunitarias, es decir, es una situación de grupos de guerrilla subversivos que hay en los diferentes, y hasta ahorita no han hecho muchos comentarios al respecto, pero en determinado momento así se empiezan a construir a veces el asunto de los movimientos revolucionarios. Entonces es una situación, yo hago un llamado muy fraterno y de manera muy responsable a las dos partes, al gobierno federal, en el sentido de que pudiera, y lo digo hoy en calidad de mediador para la paz, como representante de un organismo no gubernamental que nos dedicamos a la mediación de la paz, y agradecemos la oportunidad que nos brinda de estar en estos micrófonos, pero un llamado muy fraterno y de manera muy responsable a ambas partes. Por un lado, al gobierno federal, a la Cámara de Diputados, de retomar, ya están promulgadas las leyes, pero en determinado momento, si empiezan más grupos a unificarse y a radicalizarse esta situación, es para también ponerse en una situación de análisis hasta dónde están las cosas. Qué bueno que no metieron en el asunto de la reforma financiera, en la parte fiscal, el asunto de incrementar un IVA del 16 al 22%. Si una persona se compra una camisa, ya está pagando el IVA, porque los botones, el que fabrica los botones ya paga un impuesto, el que compra la tela ya paga un impuesto, quien elabora esa camisa ya paga un impuesto, y sobre eso el IVA, impuesto sobre el valor agregado, y que es una injusticia, y que te lo cobren del 16 al 22%, lo digo de manera muy responsable, esto podía ser un estallido social y un asunto de asunto revolucionario. Y lo digo de manera muy responsable, y lo dice Fernández Gálvez en este micrófono. Yo por eso hago un llamado al gobierno federal para que retome la situación, y también un llamado a los profesores, a los maestros, para que se encuentren el punto de equilibrio, y donde ni un vencido y un vencedor, vuelvo a repetir, porque México requiere de inversiones, de inversión extranjera, sin que perdamos nuestro territorio. Efectivamente necesitamos la inversión privada, pero también que tampoco se pierda el territorio y los derechos, y que tampoco se pierda la soberanía nacional. México está ante una situación complicada económicamente, donde requiere que todos pongamos nuestro granito de arena para poder trabajar y poder resolver. Claro, la educación es un factor importante, tampoco los niños pueden estar sin clases. Yo creo que los profesores, los maestros también tienen que empezar a proponer un esquema de recuperación académica para que tampoco los niños pierdan clases, y buscar los puntos de equilibrio y resolver el problema. Es una situación lamentable, que estamos en una situación muy crítica, político, económica, social, que creo que los actores deben de poner mucho de su parte. Muy bien, estaremos con Feder un poco más adelante analizando ese tema de los maestros. No tenemos nada en contra del magisterio, créamelo usted, porque de ahí emanamos, la parte de nuestra formación es de allí, y pues muchos maestros son muy respetables. Quiero hacer un comentario equilibrado. Entendemos la situación del magisterio, pero tampoco podemos desatender el reclamo de terceros que se ven afectados ante las manifestaciones radicales del magisterio. Voy a saludar a Carlos Córdoba. Carlos, prepárate porque habrá lluvias intensas. Se habla de que habrán lluvias de 300 milímetros allá en la zona del Soconusco, principalmente donde hay temor, porque hace 8 años el Están, en el 2005, pues puso a temblar a los habitantes de Tapachula, de la Perla del Soconusco. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Adiel? Muy buenos días, es un placer saludarte en este miércoles, al igual que el auditorio de Epicentro Informativo, y es cierto, precisamente de eso se iba a tocar el tema en este momento, donde se da a conocer la intensa lluvia de torrenciales, y precisamente el día de ayer se dio a conocer de lo que se iba a vivir este fin de semana. Bueno, también empezaron diciendo que a partir del día de jueves, bueno, desde anoche empezó la lluvia aquí en la Perla del Soconusco. A partir de las 2:30 de la tarde empezó la intensa lluvia, posteriormente hasta las 8 de la noche como que dio
chance de ir a la casa, nos fuimos a la casa y después a las 11:30 de la noche volvió a empezar a llover. Hasta este momento, que ya son las 7 y fracción, prácticamente sigue lloviendo. Entonces vamos a escuchar parte de lo que se comentaba el día de ayer. Para este fin de semana hay que estar pendientes de todo lo que se va a vivir, porque será el día de hoy, bueno, desde el día de ayer, jueves, viernes y sábado. Vamos a escuchar al señor Adrián González precisamente de lo que daba a conocer del sistema meteorológico en el estado. Secretario de Protección Civil, un pronóstico de lluvias intensas para los próximos días. Sin embargo, las próximas 24 horas, el resto de este día y la noche, lo más intenso va a ser lluvias. En cuanto a lluvia, va a estar prácticamente en la región de Selva, Maya Tulijá, bueno, sin dejar a un lado lo que es el Soconusco y la costa. Todo esto generado por un sistema de inestabilidad que actualmente se localiza sobre la península de Yucatán y que tiende a moverse hacia el Golfo de México. Una vez que esté en el Golfo de México, este sistema va a adquirir fuerza y va a generar una entrada de humedad hacia la parte de Istmo Costa, Soconusco, la Frailesca, y bueno, como ya se mencionó, va a generar lluvias muy fuertes, intensas. No se descartan realmente precipitaciones arriba de los 150 milímetros que están catalogadas con rango de torrenciales, situación que va a prevalecer durante varios días, principalmente el fin de semana. Bueno, lo acabas de escuchar, este fin de semana será la intensa lluvia de torrenciales, y es cierto, de 150 a 250 milímetros de lo que se tendrá de esta lluvia que se va a generar este fin de semana, y que pues prácticamente ya está la lluvia intensamente en la perla del Soconusco, y sin duda alguna también los ríos han subido de su nivel de un 50%, han pasado a un 60%, así es que las precauciones que hay que tener, sobre todo en las carreteras, en las calles, y sobre todo también en estas horas picos que todo el mundo se va a la escuela, también tomar sus debidas precauciones. Sin duda alguna, Adiel, te cambio el tema también. Bueno, ya se habían tardado los señores y los productores de soya en esta región del Soconusco, y precisamente pues ahora les apareció la plaga denominada el picudo, y que está afectando a esta sección de Tinajas que es aquí en la frontera sur, y precisamente aquí en esta zona de Tapachula, y también afectando a la zona de Mazatán. Vamos a escuchar precisamente al hombre responsable de la Zagarpa de esta zona Soconusco, a Fortunato Isturigui, que dice precisamente lo que está sucediendo con la soya aquí en esta región. Precisamente ayer tuvimos una reunión con productores que tienen ya esta plaga en sus cultivos, y ya estamos promoviendo la campaña contra el picudo de la soya y otros insectos como son gusanos falso medidor, gusano soldado, mosquita blanca. Estamos ya haciendo algunas aplicaciones por medio del Comité de Sanidad Vegetal en el estado, que nosotros aquí lo estamos coordinando. Además, hay algunas casas comerciales también que están apoyando este tipo de afectaciones para el cultivo de soya. Ayer precisamente tuvimos una demostración de algunas parcelas que son centinelas o parcelas demostrativas, donde se les está dando ya alguna aplicación para controlar el picudo. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando ya que están afectadas? Bueno, de las que ayer estuvimos más o menos dando un recorrido, son alrededor de unas 150 a 200 hectáreas las que pueden tener en ese radio de acción esa plaga, ¿no? Ese picudo. Podemos prever, pero si no aplicamos a tiempo en los brotes que se vayan reconociendo, en aplicaciones, pues sí se puede extender. Claro. Bueno, pues ahí están las palabras de quien es el responsable de Zagarpa de esta zona Soconusco, y sin duda alguna pues nuevamente la soya vuelve a ser afectada, independientemente que la lluvia pues ya se está haciendo acto de presencia, y también de otra manera les afecta a esta zona, y sobre todo que es Tapachula, la primera y tercera sección de Tinajas, y aquí en lo que es la zona de Mazatán, ya los problemas con nueva plaga denominada el famoso picudo. Pues así es lo que prevalece en esta mañana en la perla del Soconusco. Adiel. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo. Hay que estar atento con las lluvias en las próximas horas. De lo que se informe a nivel estatal. Muchas gracias, Carlos Córdoba. Buen día. Buenos días, Carlos Córdoba desde Tapachula, haciendo Epicentro Informativo. Le comento a usted que ayer el gobernador Manuel Velasco instruyó a su gabinete implementar plan para prevención ante posible emergencia. Se cuenta con una fuerza de trabajo de más de 32,000 elementos
y 1.080 refugios temporales que podrían entrar en funcionamiento en cualquier momento cuando las lluvias ameriten proteger a la población que quiera ir a albergues. Desde ayer miércoles llevó a cabo la instalación de la 6ª sesión extraordinaria de Protección Civil, efectuada ayer mismo ante las fuertes lluvias que se esperan para los próximos días en la entidad. Se habla de lluvias de entre 3 y 5 días constantes. Voy a saludar esta mañana a Ovilia Pérez Coutinho con el detalle de esta información. Ovilia, buenos días. Muy buenos días, Adiel, un gusto saludarte para comentarte que en atención al pronóstico de lluvias intensas para los próximos días en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco encabezó la instalación del Consejo Estatal de Emergencias, donde aseguró que la más alta prioridad es seguir protegiendo la vida, integridad y patrimonio de las familias chiapanecas. Velasco Cuello destacó que la mejor forma de salvaguardar a la población es actuar a tiempo, tomando medidas de precaución en momentos oportunos y trabajando de manera coordinada con los 3 órdenes de gobierno. Durante este encuentro, el mandatario destacó: la prevención es responsabilidad de cada una y de cada uno de nosotros. Por eso nuevamente vamos a actuar de manera coordinada, eficaz y comprometida con nuestro Estado. Mi petición es para que todas y todos estemos alertas, prevenidos y listos para actuar en la defensa y protección de las y de los chiapanecos. De acuerdo a la información emitida por la Comisión Nacional del Agua, se esperan posibles lluvias mayores a los 300 milímetros hacia las regiones Istmo-Costa, Soconusco, Frailesca y Sierra. Por ello, Manuel Velasco exhortó a la población a adoptar una cultura de autoprotección e instruyó a todas las instituciones a poner su mejor esfuerzo tomando las medidas necesarias para prevenir riesgos. Cabe señalar que la entidad cuenta con más de 32,000 elementos y 1.080 refugios temporales para atender a la población en caso de ser necesario. Mi reporte esta mañana, muy buenos días. Muchísimas gracias, Ovilia, gracias por tu reporte esta mañana. Y le comento que podría entrar en acción en cualquier momento el plan de emergencia, el plan DN3, que implementa el ejército mexicano para brindar ayuda a personas que se encuentran en calidad de damnificadas. 32,000 elementos para brindar atención a la población afectada. Mire usted, la nueva zona de baja presión, que por el momento tiene escasas probabilidades de convertirse en ciclón, se formó este mediodía, ayer, en el Pacífico Sur, lo que va a provocar lluvias. Desde ayer ya empezó a provocar, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, dijo el Meteorológico Nacional. Y ante esta situación se sugiere a la población extremar precauciones por los posibles efectos del fenómeno que podría ocasionar encharcamientos en zonas urbanas y deslaves en regiones montañosas, así como posibles avenidas de ríos y arroyos. Se recomienda pues a la población atender las indicaciones de Protección Civil de nuestra entidad. La zona de inestabilidad se ubicó ayer por la tarde aproximadamente a 285 kilómetros al suroeste de Tapachula. Tiene 10% de probabilidades de intensificarse a ciclón tropical en las próximas 48 horas y 20% en las proyecciones a 5 días. Ocasiona nublados densos con lluvias desde muy fuertes hasta intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De acuerdo con los pronósticos, la combinación del nuevo sistema con la baja presión ubicada sobre la península de Yucatán, con 40% de potencial de desarrollo ciclónico a 48 horas y 70% a 5 días, propiciará un fuerte temporal durante al menos los próximos 3 días en gran parte del país, sobre todo en el sur-sureste y la vertiente del Golfo de México. El Servicio Meteorológico Nacional exhorta a la población en general a consultar el mapa del tiempo y las condiciones meteorológicas por ciudad, así como los avisos de ciclón y una vigilancia tropical en su página de internet. Ya la conoce usted, conagua.gov.mx, que son actualizados los datos cada 6 horas. También puede seguir la cuenta de Twitter, @conagua_clima, y utilizar la aplicación para teléfono celular, pues Meteo Info. Así es la aplicación. Bueno, cambiando de tema, el tema político, que también es un clima que bastante afecta a estas cuestiones que ponen al país de cabeza. Mire usted, en menos de 24 horas fueron asesinados 2 diputados locales del PRD en Michoacán y Oaxaca. Se trata de Osvaldo Esquivel Lucatero,
diputado de Michoacán por el Distrito 21, que comprende los municipios de Cualcomán de Vázquez Payares, Buenavista, Tomatlán, Chinicuila, Aguililla, Aquila, Coahuayana y Tepalcatepec, con cabecera distrital en este Cualcomán, en este municipio. La otra víctima fue identificada como Everardo Hugo Hernández Guzmán, del distrito 12 en Oaxaca, con cabecera en Putla, Villa de Guerrero. Era edil electo de San Andrés, cabecera nueva. El miércoles, ayer por la tarde, Esquivel Lucatero, el primero, fue asesinado a machetazos allá en Morelia, al norte de Morelia, Michoacán, por desconocidos que se desplazaban en un taxi. La Procuraduría de Justicia de ese estado informó sobre este ataque que ocurrió en el puente de la salida a Morelia, rumbo a Pátzcuaro, cerca de su domicilio. El diputado, que viajaba con su hermano y su chofer, se había detenido para conceder una entrevista al reportero Pablo Madrid, quien le dio alcance. Cuando platicaban el diputado, su hermano y el periodista, fueron atacados con machetes y quedaron heridos en el lugar. Pablo Madrid y el hermano del legislador sobrevivieron y se encuentran hospitalizados en Morelia. El diputado Osvaldo Esquivel fue trasladado aún con vida al hospital, pero murió cuando era atendido. Esquivel Lucatero fue uno de los presidentes municipales detenidos en mayo de 2009 junto con otros 37 funcionarios en el operativo federal conocido como Michoacanazo, que el gobierno de Calderón lo acusó de proteger y mantener nexos con el crimen organizado, con grupo criminal de la familia michoacana, cuando fungía como alcalde de Buenavista, Tomatlán. El 29 de junio fue liberado porque las pruebas no fueron sustentables. Llevaba unos 18 meses en la diputación local y desde que tomó el cargo sacó a su familia de su comunidad en La Ruana. El periodista se había reservado hasta hace poco su opinión respecto a la violencia en su región y los enfrentamientos entre la policía comunitaria y el crimen organizado. Sin embargo, mire usted, hace un par de días señaló abiertamente que el crimen organizado había infiltrado los órganos de gobierno municipales. A sus allegados y compañeros de partido y legislatura era frecuente que les comentara que había recibido amenazas de muerte por apoyar a grupos de autodefensa de La Ruana, allá en el municipio de Buenavista. Otra agresión contra el edil electo de San Andrés, cabecera nueva y diputado local perredista, Everardo Hugo Hernández Guzmán, fue asesinado el martes por la noche en el municipio de Santa Cruz, Xozocotlán, allá en Oaxaca. En un comunicado, el gobierno de Gabino Cue condenó el crimen y ordenó investigar el homicidio y dar con los responsables. En entrevista telefónica, el líder del PRD en Oaxaca, Rey Morales Sánchez, refirió que de acuerdo con las primeras investigaciones, el diputado fue sorprendido cerca de las 23 horas por dos sujetos cuando cenaba en la colonia Agustín Melgar en Santa Cruz, Xozocotlán. Los sujetos abrieron fuego contra el diputado y lo hirieron en la cabeza y el hombro. El legislador se desempeñó como profesor y posteriormente edil de Putla. El próximo 1 de enero del 2014 entraría en funciones como alcalde de San Andrés. Lamentable este doble asesinato en contra de diputados del PRD de estos dos estados, Michoacán y Oaxaca. Voy a la pausa, son las 7:32, regresamos. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el libramiento sur número 485, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. En México, la situación de la mujer ha ido evolucionando y el mayor cambio se ha dado en los últimos 25 años. En la actual coyuntura económica que encabeza el gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, se da paso a un nuevo objetivo estratégico que toma como base el fortalecimiento de la mujer chiapaneca,
En esta nueva administración, que con el trabajo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y la coordinación del Fondo de Fomento Económico, consideran que a las mujeres se les debe de dar lugar que merecen, en donde se les brinde el apoyo económico a través del crédito para las madres solteras. Con esta nueva estrategia económica, se alinean los instrumentos y las políticas públicas en materia laboral, inversión, comercialización, infraestructura, ciencia y tecnología. Este es un cumplimiento que al inicio de esta nueva etapa histórica, el gobernador del estado se comprometió con las mujeres chiapanecas y con las madres solteras, en el que el compromiso ha sido crecer en perspectiva de género, para lograr que en Chiapas cada jefa de familia tenga un futuro y ese futuro sea el de las familias chiapanecas. La nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. ¿Violines? ¡Listo! ¿Guitarras y trompetas? Ileana, ¿qué hacen? Nos estamos preparando para dar el grito. ¡Arránquense, muchachos! México está en tus oídos y en la hora nacional celebraremos los 203 años de la independencia de nuestro país. En la salud, ¿qué es el dengue y cómo evitar su contagio? Y en la música, el Mariachi Gama 1000. Domingo 10 de la noche en la hora nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Si te gusta la cumbia, el merengue, una nalgadita, la quebradita, donde se encuentran las mujeres, amanecieron hoy de suerte porque esta noche he decidido me voy por toditas mujeres. Y todo lo grupero, no te pierdas de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Son grupero. A través de 94.7. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! Guerra de Leyendas 2. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Jr. y quiero invitarles este próximo sábado 5 de octubre en Guerra de Leyendas 2 en la Arena Metropolitana 8:45 de la noche. Estarán grandes figuras, 1000 máscaras, el Capitán Aventura Tinieblas con Aluche Canek, el hijo de Dr. Bang, Atlantis, Elia Park, el hijo de Máscara Año 2000, Mr. Niebla y muchas estrellas más. No se lo pierdan, allá nos vemos. Soy Arturo Valdés. Tengo 12 años llevándole la noticia a través de la televisión. Ahora también me escucharás en la radio por la nueva FM 94.7. Todos los martes y los jueves a las 2 de la tarde. Porque la verdad ha sido siempre mi compromiso. Los invito a que juntos descubramos el fondo de la noticia. El análisis con Arturo Valdés. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Epicentro en México. Siete de la mañana con 35 minutos. El gobierno del Distrito Federal permitirá movilizaciones, pero no bloqueos, por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que pretendan generar caos y trastocar la vida de los capitalinos, aseguró ayer el secretario de Gobierno capitalino Héctor Serrano. Precisó que las marchas de los profesores son bloqueos momentáneos que van liberando las vialidades a su paso, pero lo que no se permitirá son las afectaciones permanentes en vialidades principales. Las reformas promovidas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto están haciendo los ajustes necesarios para mejorar las condiciones económicas de México, prepararlo para los retos del futuro y consolidarlo como uno de los motores de la economía mundial, aseguró el director general de Petróleos de ProMéxico, Francisco González Díaz, y enfatizó que la reforma fiscal y energética acelerarán el ritmo de crecimiento económico y los niveles de productividad. Un reo que purgaba una condena de 14 años por homicidio calificado fue encontrado muerto en una zona habilitada para taller de electrónica en el Centro de Reinserción Social Cerezo de Chetumal, informaron autoridades. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo dio a conocer que elementos de la Policía Judicial adscritos al grupo de homicidios fueron alertados sobre la muerte de un reo en una construcción habilitada para uno de los talleres del Cerezo de Chetumal.
Luego de haber sido ratificados por el Senado de la República, los 7 comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, tomaron posesión ayer de sus cargos y como primer acto oficial se presentaron ante el personal del órgano regulador. El instituto señala que los nuevos integrantes del Pleno del órgano regulador y los ex comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones sostuvieron una reunión en la que se intercambiaron puntos de vista sobre necesidades del sector. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, acudió a la Secretaría de Gobernación para sostener un diálogo con integrantes de la sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Al encuentro se esperaba la asistencia del líder de la sección 22 de la CENTE, Rubén Núñez Ginés, y autoridades de la Subsecretaría de Gobierno de la CEGOP. El representante permanente de México ante la ONU, Jorge Montaño, pidió a la comunidad internacional reflexionar sobre las fallas en los sistemas de prevención mundial que no evitaron el estallido del conflicto en Siria. Durante un diálogo interactivo informal de la Asamblea General sobre la responsabilidad de proteger, indicó que es preciso analizar no solo la incapacidad para detener la comisión de atrocidades en Siria, sino los errores al implementar el sistema de prevención. Informa el secretario de Gobierno Héctor Serrano que en las confrontaciones con maestros registradas ayer por la tarde, 15 policías capitalinos fueron heridos. De esto ya le informamos, asesinan afuera de un centro comercial de Morelia al diputado local del PRD Osvaldo Esquivel Lucatero. La Procuraduría de Justicia de Michoacán confirmó el deceso del legislador perredista, quien tras la agresión fue trasladado a un hospital particular donde falleció. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. En un momento más voy a enlazarme. Está Vianer en la línea telefónica. Vianer, te saludo con muchísimo gusto. Buenos días. ¿Qué tal, Adiel? Buenos días. Pues para comentarte que ayer Alejandra Soriano Ruiz, diputada local por el Partido de la Revolución Democrática, junto con Roger Narcia, Carlos Esquinca Cancino y Rafael de la Torre, ambos pues actores políticos perredistas, se pronunciaron a favor de los maestros que están en movimiento social en contra de las diferentes reformas propuestas pues a nivel nacional, ya que pues debido a que el magisterio está enfrentando esta reforma educativa, pues Alejandra Soriano dijo que pues que los pretende culpar por la mala calidad educativa en vez de replantear el modelo pedagógico y académico e impulsar la inversión en escuelas desde infraestructura hasta equipamiento pues apegado a la modernidad, y que pues en nada tienen culpa los maestros en este sentido de este desastre educativo nacional, dijo la diputada. Además, está de acuerdo que los funcionarios públicos de las 3 órdenes de gobierno sean sometidos también a una evaluación, porque no se puede hacer leyes a beneficio de particulares por compadrazgos, así lo mencionó pues la diputada. Además, refirió que no se debe satanizar a unos y proteger a otros, basada en que aún el gobierno actual pues no ha procedido en contra de exfuncionarios señalados de corrupción. Tal es el caso aquí en Chiapas pues del exgobernador Juan Sabines Guerrero, está el expresidente nacional del Partido Revolución Institucional, Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, Armando Reynoso Femat de Aguascalientes, y entre otros. Y pues argumentó que el apoyo que les brinda que están brindando los maestros como perredistas es porque detrás de tanto de la reforma educativa como de la energética y pues de las habidas y las reformas por haber aún, existen intereses políticos disfrazados pues de buenas intenciones. Sin embargo, lo que está detrás pues es una corrupción de intereses particulares, así lo calificó la diputada. Y pues escuchemos lo que dijo refiriéndose pues a que para que no haya corrupción en México debe existir la carrera de profesionalización, donde todos los actores políticos pues deben rendir cuentas. Pero ¿dónde está la rendición de cuentas y un sistema de profesionalización para servidores públicos y representantes populares de todos los ámbitos de gobierno, de los 3 poderes de la Unión, para que también pues haya una evaluación justa? Nos sometamos también quienes somos representantes populares, funcionarios y funcionarias públicos de los 3
Pues esto es lo que dijo la diputada ayer en voz de los perredistas que se pronuncian a favor pues del movimiento magisterial. Muchísimas gracias, Vianer. Pues ahí está el punto de vista de la diputada Alejandra Soriano. Te mando un abrazo, buenos días. Buenos días. Oiga, los maestros bloquearon ayer, le decía, los 4 accesos a la ciudad capital hasta las 4 de la tarde, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Se apostaron sobre la vía que comunica a San Cristóbal de las Casas al oriente, la carretera que comunica a Berriozábal en el poniente, la vía que comunica a San Fernando en el norte y la que comunica a Suchiapa en el sur, los que van a Villaflores. Unos 2,000 maestros en Tapachula, estudiantes y padres de familia, también marcharon ayer en 2 frentes. Uno partió del oriente sobre la carretera que comunica Tapachula hacia Guatemala y otro marchó al frente del sur de la ciudad. La movilización concluyó en la explanada del Parque Central. También se reportan movilizaciones en otras localidades de la entidad. En un reporte preliminar se reporta en las aulas la falta de unos 3,000 maestros entre federales y estatales de un universo de 62,000. Esto le informó en entrevista el subsecretario de Educación Estatal Eduardo Campos Martínez. Dijo textual: los maestros están rotando en el paro, no es un paro general, tenemos reportes de faltas de unos 1,500 maestros federales y otra cifra igual de estatales. ¿Con qué estrategia? Bueno, para que no falten 3 y con eso queden rescindido el contrato. Se van rotando, pues. Eso ha descubierto el gobierno en la Secretaría de Educación, para que los maestros con un plan B pues puedan acudir a sumarse a las marchas, pero regresar al aula, y así no suman las 3 al hilo. Bueno, eso dice el gobierno. Mire usted, le comento a usted que ya está en trámite los descuentos a docentes que abandonen las aulas serán aplicados y ya se encuentran en trámite, por lo que no se detendrá ningún proceso administrativo al que la autoridad está obligada, y para el caso de quienes acumulen el número de faltas estipuladas se elaborarán las actas administrativas correspondientes, lo que acarreará el cese, afirmó el subsecretario de Educación Estatal Eduardo Campos Martínez. Referente a la situación que prevalece este miércoles 11 de septiembre, dijo que se tiene, ayer, el reporte de que aproximadamente 1,500 trabajadores de la educación estatales pertenecientes a la sección 40 no asistieron a sus labores docentes. Mire, no sé si la cifra esté correcta, pero nada más en el punto a Chiapecorso habían más de 3,000. Más de 3,000. Yo estuve allí, perdón. Si soy mal matemático, pues el número de maestros que estaban allí, el número de vehículos varados, decía más de esta cifra. Nada más en un punto, si eran 4, súmele usted bajita la mano. Si los maestros dicen que son 30, réstele la mitad, son 15,000. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Lo que sí está corriendo es el trámite para descontarles. La Concanaco dice que son pérdidas millonarias como impacto negativo del movimiento de los maestros inconformes con la legislación que se ha dado en materia educativa. No dijeron cifras, pero la señora empresaria María Eugenia Pérez Fernández dice que son miles de pesos que se han dejado de obtener como consecuencia del paro de los maestros. Voy a enlazarme en un momento más con uno de los voceros del movimiento magisterial para conocer el plan de guerra o el plan de acciones que van a llevar a cabo en estos para este día, para que usted tenga pues de alguna manera medidas de precaución preventivas. Si va a viajar, sepa si va a pasar por una caseta de cobro. Pues me adelantó el maestro antes de que se apagara su celular que no van a salir a las casetas de cobro hoy, y ojalá que esta determinación que tomaron anoche en la permanente la lleven a cabo. Lo que sí queremos saber es, de bien a bien, es qué van a hacer hoy los maestros. Ojalá que el maestro Hugo Alvarado, de prensa de la sección 7 del Movimiento Democrático, pueda hacer contacto con nosotros para saber cuál es el plan de acciones este día. Hoy Francisco Verdugo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Adiel? Me da mucho gusto saludarte. Adelante, Joel. ¿Qué tal, Adiel? ¿Cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti, al auditorio. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues la selección mexicana de baloncesto está en el Mundial de España. Se va a jugar el próximo año. Es el campeón de la FIBA América. Anoche derrotó en un gran partido al equipo de Puerto Rico, 91 puntos a 89. Qué trepidante final. El equipo puertorriqueño tuvo la oportunidad
tiene grandes figuras y sin lugar a dudas Ayón fue ayer el estandarte del equipo mexicano, como lo fue a lo largo de toda esta eliminatoria, que llama la atención, Nadiel, amigo radioescuchas, porque a México lo invitaron ya de última hora. Panamá tuvo una sanción y por eso ya no pudo ir a esta eliminatoria y México terminó siendo el campeón. Así es que ahora va a ir como en baloncesto, va como favorito, representando ¿Quién es a el América. técnico para llevarlo a la selección mexicana de fútbol? No, la verdad es que mucha gente hace ese tipo de comentarios, pero absolutamente nada que ver. Que son mundos completamente distintos. El fútbol, lo sabemos todos, es una yo le llamo una estrella más, de ustedes ya saben quién, y bueno, pues de las televisoras. Y en este caso, una estrella de Televisa. Sí, claro. Ellos los inflan y ellos los desinflan. Claro, ellos están en su trabajo, están en su negocio. Y bueno, ponen pues, al técnico, quitan y a la hora que se les venden un venga producto, su regalada gana. Venden un producto aprovechando la emoción que produce el fútbol. Pero en este caso es un equipo completamente diferente, con necesidades. Algunos incluso pues van aportando hasta de su bolsa para ir a este evento. Y bueno, pues han puesto muy en alto el nombre de México. Son varios muchachos que viven en los Estados Unidos, son hijos de padres mexicanos. Y bueno, pues dieron una muestra de gran trabajo. Y fíjate que en México, en Chiapas principalmente, hay mucha oportunidad de practicar el baloncesto. Se dejó de practicar debido a problemas de gente de pantalón largo que como siempre vienen a manchar o a destruir lo poco que se ha hecho. Bueno, pero sí, nos consta. Ahora en todas las escuelas hay una cancha de baloncesto, es lo más fácil que se puede hacer. Quizá no puedas construir una de tenis, una de fútbol, una de béisbol, pero una cancha de baloncesto se encuentra en todos lados y por eso, bueno, pues ojalá esto sea un motivante también para que más niños y jóvenes se dediquen a la práctica de este deporte. Y en más información, ahora sí, hablando de lo que ustedes comentaban del Tri, bueno, pues hay nuevo técnico, Víctor Manuel Vucetich. Será presentado esta mañana en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto, bueno, pues llamado como apagafuegos para enfrentar o para dirigir al equipo mexicano. El Rey Midas, ¿no? Para enfrentar a Panamá, aunque no le fue nada bien ahora con el equipo de Monterrey. Le quitaron algunos refuerzos y tuvo que dejar el mando de este plantel. No había querido aceptar a la selección mexicana de fútbol, lo dijo en algún momento por algunos problemas familiares, o mejor dicho, para atender a su familia, no había querido asumir el cargo en la selección mexicana de fútbol. Ahora sí, y hoy será presentado ante los medios de comunicación. ¿Para qué lo llevan? Para dirigir al equipo mexicano que va a enfrentar a Costa Rica y al equipo de Panamá, que el antier hizo una exhibición enorme de fútbol, empató a 2 con el equipo de los Catrachos y dicen que le pueden ganar a México y dejarlo fuera de la siguiente Copa del Mundo. Y sobre este tema te comento, hay $600 millones bailando ahí para las televisoras en caso de que el equipo mexicano no vaya a la siguiente Copa del Mundo. Hay un dato que han subido a la página, se está viciando el audio, no sé si... Ok, se habla de $1,000 millones que dejaría de percibir y la peor afectada es Televisa, ¿eh? Sí, que son la más dañada. Por eso te decía que son 600 millones los que dejan de recibir de percibir la televisora. Obviamente a esto hay que sumarle lo que dejan de ganar los restaurantes, bares y todo lo que de alguna manera aprovechan la difusión del fútbol en cuanto a consumo, y ahí se suma esa cantidad que tú mencionabas. Bueno, es un cálculo. Sí, y ya para terminar nada más comentarte, en el Rey de los Deportes, anoche el equipo de Boston superó a las Rayas de Tampa Bay 7-4 con un cuadrangular Grand Slam en la última entrada, y bueno, pues esto le permite al equipo de Boston permanecer en los primeros lugares de la calificación. Estamos ya en la recta final del campeonato regular, se acerca ya el clásico de otoño, y en este momento, para mi gusto, los dos mejores equipos son los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston, que están trabajando de una manera excepcional. Y para concluir, Adiel, nada más comentarte, los dos muchachos que se fueron del béisbol infantil de esta ciudad ya están trabajando en Monterrey, en la Academia del Carmen. Ahora son jugadores de los Delfines de Ciudad del Carmen. Han iniciado su trabajo esta semana, ya se reportaron, y bueno, pues le deseamos todo el éxito del mundo a Juan Carrasco, oriundo de Huixtla, Chiapas, avecindado en la colonia Patria Nueva, y a Carlos Olmos de la colonia El Jobo, dos jovencitos que arrancaron jugando béisbol. Bueno, pues son unos niños, son 15 años,
fueron observados, visoreados y firmados ya por un equipo de Liga Mexicana y ya están en la Academia del Carmen en Monterrey. Claro, yo pensé que ibas a decir aquí en los Laureles o ¿no? En zonas residenciales. Patria Nueva, la verdad que lo digo con mucho cariño, es donde se hacen los grandes jugadores. En todos lados ¿Sí? hay, en todos lados hay, Adiel, y quiero cerrar con esta frase diciendo que lo mejor del deporte es practicarlo. Ok, muy bien. Hoy el Francisco Verdugo pues viene muy bien ataviado con atuendo deportivo. Yo no sé si lo porta nada más o lo hace. Muy bien, Abel, felicidades. A ver si te Igualmente pasas una chamarrita de esas, ¿no? ¿Cómo no? Son las nuevas que acaba de entregar la radio. Muy bien, muchas gracias. Oiga, me está dando un mensaje por la red nuestro compañero Juan Matali, allá en Tapachula. Nos informa que ayer se derrumbó un puente por la 11 Oriente, entrada a la colonia Monroy, para exhortar a los automovilistas y transeúntes que no pasen por esa zona, y las autoridades todavía no han hecho algo para atender la emergencia. Allá en Tapachula, 11 Oriente, entrada a la colonia Monroy, se derrumbó un puente. Bueno, voy a enlazarme en un momento, ojalá pueda hacerlo con Hugo Alvarado, de prensa de la sección 7 del Magisterio, para conocer el plan de acciones, pero de entrada me dijo que no, hoy los maestros van a alertar, no van a ir a casetas de cobro. Anoche se planeó el plan de acciones para hoy en la permanente, y ojalá que está conmigo en la línea telefónica el maestro Hugo Alvarado. Maestro, ¿cuál es el plan de acciones de los maestros hoy? Mire, para el día de hoy la Asamblea Estatal prácticamente terminó la liberación de las casetas de cobro. En este caso sería Chiapa de Corzo y la que va hacia Arriaga. ¿Ya no van a estar tomadas? No van a ser tomadas, sino liberadas. ¿Y qué va a pasar hoy con el movimiento magisterial? ¿Qué va a pasar? ¿Van a tomar edificios públicos nuevamente? No, para nada. Hay una actividad con respecto a la sección 40 y la sección 7, que es la toma de secretaría, pero es como un acto simbólico. De los dos edificios magisteriales. Exactamente. ¿Habrá bloqueo en el libramiento norte en la sección 7 entonces? No. La sección 7 estará liberada. Únicamente sería lo que es la Secretaría de Educación. ¿Estará bloqueado esa zona? ¿Cuántos maestros llegarán? Prácticamente todo el contingente que tiene la sección 40, más 5 organizaciones que conforman parte de la estructura de la sección 7. Okay. Estamos hablando que se van a movilizar en esa área unos 10,000 o entre 10 y 15,000 maestros. Toda la zona de la unidad administrativa, ¿verdad? Administrativa, así es, exactamente. ¿A qué horas comienza el bloqueo? Está planeado a las 9 de la mañana. ¿Y termina? Sería de 9 a 4 de la tarde. Muy bien. Maestro, le aprecio mucho, muchísimas gracias. Seguro que sí. Hugo Alvarado, el vocero de prensa de los maestros que hoy están en paro. Fernel, el tema del magisterio ya nos quedamos muy corto. Le voy a pedir a Tomás Aguilar que nos regale un par de minutos más. ¿Cómo finalizamos, cómo concluimos ese tema? Yo te decía, Diel, que va a ser importante retomar ambas partes que están en conflicto. Por una parte, el gobierno federal. Déjame decirte que tampoco se puede perjudicar nada más a la clase trabajadora. Esto es un entorno, es una situación integral. Es decir, no nada más es el asunto de la reforma educativa, es la reforma financiera, la reforma laboral. Entonces, no se puede perjudicar nada más a un sector. Yo quiero aprovechar para mencionarte en ese sentido de que en el determinado momento, en el caso a los maestros, por ejemplo, que puedan ser evaluados, jamás se han negado los profesores a ser evaluados, y permanentemente son evaluados los profesores. Es decir, no hay novedad en ese sentido. Sin embargo, tú decías hace rato, depende quién les haga los exámenes y con qué intención se haga. Tal pareciera que la reforma es quitar a unos y poner a otros, y tener sujetos a ciertos lineamientos político-electorales a otros sectores. O evitar la antigüedad del magisterio para evadir la pensión. Efectivamente, una situación para que puedan jubilarse en determinado momento con ciertos recursos mucho menos a los que están, a los derechos laborales que han alcanzado. Yo creo que esto es una parte injusta, te decía yo, porque de una u otra forma los profesores han hecho un gran esfuerzo en el sentido debido. Hay muchas carencias, pero ellos han hecho un gran esfuerzo. Es una clase trabajadora que creo que hay que ver y que
también afecta a la parte empresarial. Es decir, por ejemplo, la adquisición de autos, la adquisición de casas, generalmente todas las partes crediticias, ¿hacia dónde van? Hacia el grupo o al sector de la clase trabajadora, que de una u otra forma tiene una goterita y que tiene una forma de cómo ir pagando un crédito correspondiente. Es decir, si se afecta a la clase trabajadora, en este caso al sector magisterial, también le perjudica a la clase empresarial. Sin embargo, quiero decirte otra parte tan importante, es de que creo que en la parte del quehacer, de poder tener más ingresos económicos para el país, este país vive de impuestos y eso es importante. Sin embargo, yo creo que deberían de hacer apretar un poquito más las tuercas a otros sectores. Déjame decirte que a Televisa le acaban de perdonar una deuda de impuestos de 3,000 millones de pesos a las televisoras, como caso de Televisa. Sin embargo, déjame decirte que a Pemex, que es una empresa pública, que es una paraestatal, le vienen comprando 4,500 millones de pesos diarios, ¿sí? Y se la están cobrando por adelantado. Entonces, ¿cómo es posible que a Bimbo, a Coca-Cola y otros más, que me atrevo a decir, les perdonan los impuestos y le condonan las deudas y no pagan impuestos como tal? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno federal de una u otra forma para mantener los equilibrios y la paz como debe de ser, es apretar las tuercas de manera pareja, es decir, en el sentido de cobrarle a quien gana más, cobrarle lo que realmente se ve, tal vez no cobrarle más al que gana más, pero sí ser un poquito parejos en cuanto a la recaudación de fondos para que este país pueda caminar. De acuerdo al sapo en la pedrada. Efectivamente. Ok. Fernel, entonces esta andanada contra el magisterio del gobierno federal, que le ha asestado un golpe jurídico, un golpe legal, usando al Congreso de la Unión, es como la destrucción del monstruo, del Frankenstein, que el mismo gobierno del PRI construyó para sus fines políticos, que se salió del huacal, ¿sí? Y hoy tiene que destruir a este monstruo, algo así como ese tipo de películas de Frankenstein. Déjame decirte que la parte sindical es un factor bastante importante porque logras derechos, logras defender los derechos durante muchos años, se van conquistando. Sin embargo, también ha tenido sus demoles el asunto del sindicato. En el caso de los sindicatos, por ejemplo, de Pemex, tú sabes que ahí hay personajes que incluso hasta los hijos han comprado autos estratosféricamente caros, dueños de aviones y todo este asunto. Entonces, creo que esa parte hay que atacarla también, en la que buscar cómo buscar que también se aplique la ley como debe de ser. Yo escuchaba hace rato que decías tú de las declaraciones, por ejemplo, de la diputada Soriano. Es una situación importante, creo que es una posición del Partido de la Revolución Democrática defender al magisterio, creo que es importante, hay posiciones encontradas, pero yo quiero también hacer un análisis, creo que hay que decirlo también. Déjame decirte que creo que del 70 al 80% de las personas que se están movilizando hoy votaron por el PRI de una u otra forma y que hoy están viendo de manera muy abierta la situación de la decisión que tomaron en ese entonces. Pero bueno, yo creo que en cuanto al país, cada población merece el gobierno que debe tener. Muy bien, Fernel, muchísimas gracias por tus comentarios este jueves y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, muchísimas gracias, Adiel, y un saludo a todos tus radioescuchas. Muchas gracias, Fernel Galvez Rodríguez, analista político de los jueves en Epicentro Informativo. Anda suelto el violador, ayer intentó violar a una segunda niña, una segunda niña de 13 años, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Se trata de Luz María N, de 13 años. Le robó nada más, como ella lloró al momento de que la iban a ultrajar, nada más le dijo huye, ¿sí? Le robó el verdugo cuando vio que lloraba la niña, se arrepintió de violarla, le robó su celular, aretes de oro y su dinero. Esto ocurrió, por supuesto, a una semana de que este mismo sujeto, que le ofreció chamba para cuidar a sus hijos, supuesto profesor, pues llevó a la niña engañada sobre la calzada Señor del Pozo, ahí en la esquina del callejón Avelina Hernández. El hombre le dijo a la pequeña de 13 años que se bajara. Intentó violarla, pero como lloró la niña, se arrepintió el sujeto, le robó sus pertenencias y le dijo: vete, muchacha, apúrate porque más allá abajo están mis compañeros. La niña huyó, afortunadamente no la violó. Pero hace una semana este mismo sujeto, con el mismo modus operandi, violó a una niña de 16 en un lote baldío de la colonia Castillo Tielmans. Ya la policía está buscando el paradero de este sujeto. Ojalá que lo logre en las próximas horas. Muchas gracias, Hilda G, por la operación técnica, Grecia por los enlaces, y le mando un abrazo a Roberto López. Ya no pudimos enlazarnos a San Cristóbal por el tiempo. Mañana estaremos muy puntual con él, por supuesto. A todos los que hicimos posible este espacio, muchas gracias a Joel Francisco Verdugo por su presencia física en este estudio, y a usted que hizo posible este espacio. Cuídese mucho, le invito para que se quede con Tomás Aguilar en Amanecer Informativo. Buenos días, buen provecho.
La Nueva FM 94.7 presentó. La noticia tiene un lugar